Listo. Muy bien, pues vamos a analizar el día de hoy el documento vamos a analizar más bien el campo de formación, lenguaje y comunicación, ¿verdad? Y esto va a estar a cargo de la maestra Marci Prado. Pues adelante, maestra Marci, si gusta dar comienzo a la sesión del día de hoy y sean todos bienvenidos. Gracias, maestra Nancy. Buenas tardes a todos, compañeros. Como ya lo mencionó la maestra Nancy, el día de hoy vamos a seguir. Ayer iniciamos un poquito, pero pues debido a las fallas de conectividad, pues lo suspendimos. El tema de hoy corresponde al campo de formación, lenguaje y comunicación. Les mencionaba el día de ayer, bueno, que el programa de estudios 2017 organiza a este campo de formación en 5 asignaturas. La primera, lengua materna, que es el español. La segunda, lengua materna, como lengua indígena. Segunda lengua, lengua indígena. Segunda lengua, español. Lengua extranjera e inglés. Aquí cabe señalar que las lenguas maternas se consideran las lenguas de origen nativo que el alumno aprende desde la familia y desde su sociedad. En este caso, puede ser que tenga como lengua materna el español o como lengua materna una lengua indígena. Por eso se divide en estas asignaturas, como lengua materna de español y otra como lengua indígena. Y segunda lengua, pues es la que adquiere el alumno para formar parte de una sociedad que le exige el desarrollo de habilidades de una segunda lengua. En este caso igual puede ser la lengua indígena o el español. Y obviamente la lengua externa, que es el inglés, y que con las modificaciones a las políticas educativas se insertó como una asignatura obligatoria para la educación y en relación con estos programas de estudio. Bueno, los contenidos y consideraciones didácticas buscan, en primer lugar, la producción contextualizada del lenguaje. ¿A qué corresponde esto, compañeros? A la interacción oral y la escritura de texto guiadas siempre por finalidades, destinatarios y tipos de textos específicos. La segunda, el aprendizaje de diferentes modalidades, de leer, de estudiar e interpretar los textos. Y la tercera, el análisis o la reflexión sobre la producción lingüística. Todas estas consideraciones didácticas buscan desarrollar las prácticas sociales del lenguaje. No sé si recuerdan que en el plan 2011 también alusión a este tipo de prácticas, donde el alumno aprende todas las habilidades, todas las características, las modalidades, la contextualización del lenguaje. Ahora, ¿cómo se aprende el lenguaje? En primer lugar, vamos a ver qué es el lenguaje. Bueno, el lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual se expresan, intercambian y defienden las ideas. Se establecen y mantienen las relaciones interpersonales. Se accede a la información, se participa en la construcción del conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva e intelectual. Creo que toda esta parte es la que corresponde a desarrollar nuestras clases o llevar nuestra práctica docente al desarrollo de prácticas sociales del lenguaje. Esto es lo que es una práctica social, donde el alumno ya considera a la actividad del lenguaje como una forma reflexiva, cognoscitiva, de expresión, de intercambio, de construcción y de procesos para que el alumno pueda desenvolverse en diferentes contextos, diferentes modalidades, con diferentes audiencias, distintos destinatarios, etcétera. Por lo tanto, ¿qué se debe considerar para desarrollar una buena práctica social del lenguaje? En primer lugar, las características de las familias de nuestros alumnos. La segunda, el contexto, o sea, lo que corresponde a la localidad o a la región geográfica. Y la tercera, a la escuela. Maestra, dejó de presentar. Sí, permítame, maestra, cargamos que mi internet. Sí. Denme 2.
segundo, espérenme. Bueno, si quieren, para aprovechar el tiempo, continúo con la explicación y ya Sí, sí. ustedes después le dan una revisadita. Lo estoy intentando mandar por WhatsApp, pero me saca cada ratito. Disculpen, compañeros. Sí, maestra, adelante. Si gusta, vamos adaptando las condiciones y nos vamos adaptando pues a la posibilidad de poder continuar. Usted nos va diciendo. Sí, maestra, voy a exponerlo aquí en lo que está cargando para presentarse de nuevo, para avanzar y aprovechar el tiempo. Bueno, ¿cómo se aprende el lenguaje? El programa nos dice que el lenguaje se adquiere y educa en la interacción social mediante la participación e intercambios orales variados y una escritura plenos de significación, lo cual obliga o motiva a los docentes y a la escuela en general a que el lenguaje lo desarrollemos en los a través de las prácticas sociales del lenguaje, donde ellos observen el propósito de comunicarse, cuáles van a ser sus destinatarios, de qué manera lo van a hacer, qué tipo de lenguaje van a usar, si un formal, un verbal, que ellos vayan tomando en cuenta la... Sí, maestro tiene la de español. Si gusta, compártanosla, maestro, ya sea Sí, en el WhatsApp o aquí, como a usted se le haga más fácil. sí, ahí va, ahí va. Gracias, profe. ¿Sí se puede o no? ¿Ya se está viendo? Ya nada más es ubicarse en su presentación, maestro. Sí, Porque ya está presentando la pantalla, nada más es ahí está. ahí va, ya. Ya, listo, maestro, ya se ve. Ahí va. A ver si lo voy a ir bajando. Ok, profe. ¿Puede poner la diapositiva número 5, por favor? Ahí está. Gracias. ¿Qué me va diciendo? Sí, gracias. Bueno, repito, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual se expresan, intercambian y definen las ideas. Se establecen las relaciones interpersonales. Se accede a la información, se participa en la construcción del conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva o intelectual, lo que corresponde a una práctica social del lenguaje.
¿Qué vamos a tomar en cuenta? La siguiente, maestro, por favor. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para desarrollar o para establecer o organizar una práctica social del lenguaje? Bueno, en primer lugar, la familia, todo su contexto lingüístico, el de la localidad y obviamente el de la escuela. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a ver cómo se aprende el lenguaje. El programa de estudios dice que el lenguaje se adquiere y educa en la interacción social mediante la participación en intercambios orales variados y en actos de lectura y escritura plenos de significación. ¿Qué son? Son actividades que se desarrollan y lo que se traduce en una práctica social del lenguaje. Aquí recuerden, compañeros, que siempre los campos de formación o los programas tienen ciertos enfoques específicos. En este caso, el campo de formación del lenguaje oral y escrito se desarrolla y lo menciona constantemente, que es a través del desarrollo de prácticas sociales del lenguaje. Ahora, ¿qué tiene que hacer la escuela para desarrollar estas habilidades? Bueno, crear los espacios y proporcionar las condiciones necesarias para que los estudiantes se apropien de las prácticas del lenguaje socialmente relevantes, para que desarrollen la capacidad de interactuar y expresarse de manera eficaz en las diferentes situaciones de comunicación de las sociedades contemporáneas, para que comprendan la dimensión social del lenguaje en toda su magnitud y al mismo tiempo aprendan a valorar la diversidad de lenguas y sus usos. Se dan cuenta, la responsabilidad de la escuela es muy grande en relación al desarrollo de habilidades de lenguaje oral y escrito en los alumnos. Pero lo primero que se debe considerar en la organización de nuestras escuelas y de nuestras clases es tener en cuenta y tener bien claro y definido lo que es una práctica social de lenguaje, tomar en cuenta de planes y programas, obviamente que siempre sean a situaciones reales o lo que corresponde a un aprendizaje situado. La que sigue, por favor, la tiene. ¿Qué es segunda? Lo que decía al inicio. La lengua materna o nativa es la a que el niño tiene un contexto natural que a partir de la comunicación con los adultos lo rodean. Cuando él empieza a hablar, su lengua materna va a ser la que esté a su alrededor. Ya puede ser el español o alguna lengua indígena. Y que en con de primera lengua. Generalmente la lengua materna y se entrelaza con el bilingüismo. El bilingüismo que dominemos dos lenguas. Y se adquiere después de la lengua materna y es un poquito más claro definir. En este caso, nosotros, el programa propone que los que tenemos lengua materna, al español como lengua materna, desarrollemos como segunda lengua el inglés. Sin embargo, también aquí hace mucho hincapié a que se deben de desarrollar principalmente como parte de la apreciación y conservación de la cultura. Se debe de enseñar a los alumnos con lengua materna del español, la segunda lengua, una lengua indígena. Ahora, ¿qué es el bilingüismo? El bilingüismo es la capacidad de un individuo para comunicarse de forma alterna en dos o más lenguas, dependiendo del contexto comunicativo. Y el plurilingüismo es la coexistencia de dos o más lenguas en el mismo territorio. O sea, bilingüismo es la capacidad individual y el plurilingüismo es todo el contexto donde hay diferentes lenguas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los propósitos generales formativo? El primero, usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. El segundo, utilizar el lenguaje para organizarse, expresar lo que saben y construir conocimientos. El primero,
corresponde a hacer una reflexión de por qué es importante participar en situaciones comunicativas. El segundo, al utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso, corresponde a habilidades para la planeación, tanto para hacer a lo mejor un ensayo como para hacer una exposición frente a su grupo. El tercer propósito es reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes, que corresponde a igual a planear el texto, revisarlos, elaborar borradores, modificarlos, verificar la estructura, la función, el propósito, los destinatarios, o lo que el Plan 2011 manejaba como las convencionalidades de la lengua. El cuarto corresponde a conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. Esto es que a los alumnos les demos variedad de textos, ¿no? No solamente en preescolar van a tener cuentos, ¿no? A lo mejor vamos a ir metiendo un poco de historia, algunos fuentes de información o diferentes tipos de textos que sean variables para que no solo el alumno se quede con las características de un solo tipo de texto. El quinto es utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. Por ejemplo, al momento de para hacerlo o dentro del fuera con los amigos. El chiste es que se desarrolle una práctica social del lenguaje, que en este caso puede ser el juego. El sexto es participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opinión desde una perspectiva crítica y reflexiva. ¿Qué es esto? Cuando los alumnos empiezan a argumentar sus opiniones y demás. El séptimo, conocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. En este caso, por ejemplo, que el alumno desde de un texto no sino lo complejo que es elaborar, tiene que valorar el derecho de otros textos o de otras fuentes. Siguiente, por favor. Aquí, como, bueno, en el grupo hay, pues, de pues me voy a aquí poner, igual que el maestro Luis con matemáticas, los propósitos por cada nivel educativo. En preescolar, ¿cuál es el propósito? El reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en nuestro país, así como las características individuales de las niñas y los niños, son el fundamento para establecer los propósitos de la educación. El primero, adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua, mejorar su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. Aquí, como toma en cuenta la etapa inicial del lenguaje del niño, pues el programa de preescolar incluye diferentes propuestas de actividades donde el alumno exprese La maestra Marci se salió de una de sus cuentas. Yo creo que nos escucha de la otra. Si no, continuamos con el análisis, maestro, mientras ella se integra. Estábamos en preescolar, ¿verdad?
porque está activada en otra de sus cuentas. Ahí está. Listo, maestra. Perdón, compañeros. El segundo propósito es desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto e identificar para qué sirven. Iniciarse en la práctica de la escritura y reconocer algunas propiedades del sistema de escritura. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los propósitos de nivel primaria? En primer lugar, se consideran los estudiantes avancen en la apropiación y en el conocimiento de prácticas sociales del lenguaje, vinculadas con su participación en diferentes ámbitos. ¿Para qué? Para satisfacer sus intereses, necesidades y expectativas, así como que continúen desarrollando su capacidad para expresarse oralmente y por escrito, considerando las propiedades de distintos tipos de texto y sus propósitos comunicativos. El primer propósito de primaria es avanzar en su conocimiento de las convencionalidades del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de interpretación y producción textual. El segundo, desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. La tercera, elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. Quinto, analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos de lenguaje de textos. Sexto, reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la convivencia cotidiana. La que sigue, por favor. Utilizar diferentes medios, orales, escritos, electrónicos, para compartir su experiencia y sus puntos de vista. O reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de los mismos. Sí, todos estos propósitos se desarrollan a través de los aprendizajes clave que están propuestos en este programa. Son el desarrollo de habilidades lingüísticas a través de diferentes para el aprendizaje y corresponden a sus ámbitos de estudio. Ahorita también los vamos a ver. ¿Cuáles son los propósitos de secundaria? Bueno, los estudiantes consoliden sus prácticas sociales del lenguaje para participar como sujetos sociales, autónomos y creativos en sus distintos ámbitos y que reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y la complejidad de los diversos del lenguaje. Aquí marca el final de la tercera etapa en la que están organizados los aprendizajes clave. Por lo tanto, en esta tercera fase, el alumno ya debe de consolidar al 100% o en su mayoría estas habilidades lingüísticas. ¿Cuáles son los propósitos? Es ampliar su conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito y utilizarlo para comprender y producir textos. Aquí está muy claro cuál es la intención, es ampliar todavía más de lo que ya tienen en primaria y que obviamente tomó como referencia lo de preescolar. Segundo, utilizar los acervos impresos y diferentes propósitos, ya también en primera, si lo recuerdan, ya lo marca también como un propósito. Cuarto, expresar sus ideas y defender sus opiniones debidamente sustentadas, lo que es la argumentación. Cuarto, utilizar la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar sus conocimientos. Aquí habla sobre la escritura, que tenga ya un propósito a un nivel un poco más avanzado. El quinto, interpretar y producir
textos para responder a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. ¿Qué es esto? Cuando ya el alumno logra a través de sus habilidades lingüísticas participar en la sociedad. El sexto, valorar la riqueza lingüística y cultural de México, las variedades sociolingüísticas del español y del lenguaje en general, y reconocerse como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica. Séptimo, valorar el diálogo y adoptar una actitud crítica y reflexiva, como formas privilegiadas para entender otras perspectivas y puntos de vista. 8, analizar, comparar y valorar medios de comunicación, más y tener una opinión responsable sobre los intercambios. Creo que es muy información que ellos analicen, aprenden con la información que vas a pegar a la realidad o que esté mejor sustentada y aumentada. 9. Conocer, analizar y apreciar el lenguaje literario de diferentes géneros, épocas y culturas, valorar su papel en la representación del mundo. Esto va propiciando la cultura, para apreciar la cultura, perdón. El 10, utilizar el lenguaje de manera imaginativa y personal para reconstruir la experiencia propia y crear mundos de ficción. 11, reflexionar sobre la realidad presente y recrear otros mundos, lo que corresponde a producción nueva de textos. Sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es el enfoque pedagógico de este campo de acción? En primer lugar, retoma la psicología, la psicología constructivista, los procesos del lenguaje escrito, la práctica cultural de la... Obviamente, todas estas o antecedentes, aunque el enfoque quede como práctica, el desarrollo de prácticas sociales del lenguaje. Entonces, si en alguna pregunta menciona que cuál es el enfoque de este campo, es el desarrollo de prácticas sociales del lenguaje. Y vamos a ver cómo aprenden en preescolar. Bueno, en preescolar aprenden a hablar en las interacciones sociales. En preescolar se considera el lenguaje como una herramienta del pensamiento. Se intenta o se pretende que logren en la aproximación de los niños. Se corta mucho su audio, maestra Marci. Fíjese, con la otra cuenta que entró, se escuchaba mucho mejor. Dale a conocer de... ¿Verdad? Le decía yo que se corta su audio, que con la otra cuenta que estaba trabajando ese ratito que nos compartió, cuando se salió esta, se escuchaba mejor. Ok, ¿me escuchan? Sí, gracias, maestra. Siguiente, profe, por favor. Les decía que en preescolar, ¿cómo se va a iniciar el lenguaje? Primero, los maestros se tienen que encargar de propiciar un ambiente de alfabetización, un ambiente alfabetizador. ¿A través de qué? De darles a conocer los sistemas de escritura al alumno, de que ellos vean el uso y funciones de textos en diversos portadores, que también identifiquen el sentido de leer y de escribir.
las tradicionales actividades de trazado de letras o sílabas o que no se pueden leer no significan nada o no tienen sentido en los procesos de aprendizaje en los alumnos. Siguiente, por favor. ¿Qué debemos considerar para diseñar una actividad en preescolar? Que los alumnos hablen, respondan, exploren, comenten, que aprendan a comunicarse, que aprendan a escribir de acuerdo a su nivel, ¿no? Aunque nosotros pensamos que esos garabatitos, pues no significa nada, para los alumnos es la primera interacción que tienen con la escritura y con la lectura, porque hasta son muy curiosos los pequeñitos que leen, bueno, que escriben a su manera y leen lo que ellos están escribiendo, aunque no estén bien elaboradas, en primer lugar, una grafía o que esté formada Ok. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Bueno, en primaria, ¿qué vamos a desarrollar? En primer lugar, el lenguaje escrito. El lenguaje escrito no es el registro de lo oral, sino otra manera de ser del lenguaje, con sus características y organizaciones particulares. Se requiere que los estudiantes entiendan cada uno de los sistemas de signos que lo integran, su proceso de construcción y las reglas de producción. Esto para desarrollar un lenguaje escrito en primaria. Siguiente, por favor. La reflexión. Deben comprender qué son y cómo funcionan las letras, la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio gráfico. Del mismo modo, es necesario que comprendan el vocabulario, la morfología, la sintaxis, la disposición gráfica y las tramas que distinguen cada género textual. Los niños comprenden cuestiones fundamentales acerca de la escritura muchas veces antes de haber ingresado a la escuela y lo más sorprendente, sin que nadie se las enseñe. Es decir, anteriormente, en el caso de aprender a acentuar palabras, antes nos los aprendíamos como una regla, ¿no? Sí, yo sé que son reglas ortográficas, pero prácticamente lo hacíamos por memorización. Y aquí la intención de este programa, o lo que propone en este programa, es que se desarrolle a través de una reflexión, ¿no? Que el alumno, a lo mejor al momento de estar escribiendo o redactando un texto, el alumno reflexione y analice en qué momento va un signo de puntuación, cómo debe de acentuar las palabras, que comprenda cómo va a unir oraciones para que tenga congruencia y demás, pero que eso lo haga a través de una reflexión y no de una memorización. Siguiente, por favor. El lenguaje no es solamente un sistema de palabras y reglas, sino que implica también un conjunto de comportamientos recurrentes y expectativas compartidas por una comunidad. ¿Esto qué es? Son las pautas que asignan y gestionan los significados. Eso debo de desarrollar en el alumno. Que el lenguaje se construya de manera social. Que sea en acción, ¿no? Que ellos identifiquen cuál es el propósito, cuál es la manera en la que se debe de comunicar, que vea que es útil y cómo debe de hacerlo. ¿A través de qué? De una práctica social del lenguaje. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el programa también organiza a los contenidos, a los ámbitos en 5 pilares fundamentales
del lenguaje, que es la alfabetización, que es la literacidad, que puede ser mejor entendida como un conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por los textos escritos y están asociadas a diferentes dominios de la vida. Las prácticas de lectura están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, de modo que algunas son más dominantes, visibles e influyentes que otras. 3. Las prácticas de la lectura son propositivas y están inmersas en prácticas culturales con objetivos más amplios. 4. Las prácticas de lectura están históricamente contextualizadas. 5. Las prácticas de lectura cambian y muchas veces y muchas nuevas prácticas se adquieren en situaciones de aprendizaje informal. Vean de qué manera se dan la primera parte de inicio a la alfabetización. Bueno, el programa está organizado por dos aspectos. Las primeras que corresponden a los ámbitos y la segunda que son las prácticas sociales del lenguaje. ¿Cuáles son las prácticas sociales del lenguaje? La conversación, la narración, la descripción y la explicación, pero esto en preescolar. En preescolar el ámbito es la oralidad, entonces, no les puse la carga curricular porque la verdad, me costó un poquito de trabajo, pero La maestra volvió a salir de la sesión nuevamente por el uso del internet, yo me supongo. Pues hay que continuar, yo creo. Ahí marca que las prácticas sociales del lenguaje vienen distribuidas en 4, ¿sí? Divididas en 4: conversación, narración, descripción y explicación. Si alguien incluso me puede apoyar con la explicación, bueno, vamos viendo. Ya volvió a ingresar la maestra Marci. Sí, maestra Marci, adelante, ¿eh? Ahorita tiene apagado su micrófono. Ok, bueno, repito, la descripción de los organizadores curriculares están divididos en dos. Primero es en ámbitos y después las prácticas sociales del lenguaje. En preescolar, el único ámbito que existe es la oralidad y las prácticas de este nivel es la conversación, la narración, la descripción y la explicación. En el ámbito de estudio, que ya corresponde a primaria y secundaria, ¿cuáles son las prácticas sociales del lenguaje? 1, el intercambio de experiencias de lectura. 2, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. 3, elaboración de textos que presentan información resumida, proveniente de diversas fuentes. 4, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. Y 5, el intercambio escrito de nuevos conocimientos. Siguiente, por favor. En el ámbito de la literatura, prácticas sociales, intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos y el intercambio escrito de nuevos conocimientos. En el ámbito de participación social, las prácticas sociales del lenguaje son la producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios, la producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia. El tercero, el análisis de los medios de comunicación, participación y difusión de información en la comunidad escolar y el reconocimiento de la diversidad lingüística. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a ver ahora qué es cada o qué corresponde a cada ámbito. En primero, la oralidad, que corresponde solamente a preescolar. Dice que el desarrollo del lenguaje de los niños al ingresar a preescolar es variable. Conversar, narrar, describir y explicar son formas de usar el lenguaje que permitan la participación social, así como organizar el pensamiento para comprender y darse lenguaje que es necesario promover en el aprendizaje de los niños desde sus primeras experiencias educativas para que desarrollen actitudes de respeto hacia la diversidad. Se trata que adviertan y comprendan que hay costumbres y tradiciones diversas, así como que las cosas pueden nombrarse de manera diferentes en otras partes o en otras lenguas. Como se dan cuenta, compañeros, este ámbito hace o propicia en el alumno que ellos expresen a través de sus herramientas, de todo lo que han vivido en su contexto inmediato a su corta edad, que ellos lo expresen para que el docente empiece a organizar cómo va a ir desarrollando diversas habilidades del lenguaje. En este caso, lo que importa es la oralidad, que ellos se expresen, que ellos narren, que ellos platiquen, que se den a entender, que expliquen las cosas, que cuenten y platiquen cosas con sus compañeros, que se den cuenta que hay una variedad lingüística muy grande y que tienen que ir comprendiendo las formas en las que se expresa a lo mejor un compañerito que llegó de otra región o que vea que ya se utilizan otro tipo de No, maestra Carmen, se está cortando. Dice la maestra Marci, si alguien gusta continuar leyendo, pues vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Sería, y porque está su internet está fallando muchísimo por la lluvia. Ok. Ok, dice que se prende la conexión. Muy bien, pues vamos a seguir. Dice descripción de los organizadores curriculares. Aquí nos hablaba la maestra que en la cuestión de estudio, el uso del lenguaje para aprender. ¿Qué nos habla de ello? Bueno, nos habla que en preescolar el empleo de acervos, la búsqueda, el interés y el registro de información, así como los intercambios orales y escritos de la misma. En cambio, para primaria, dice de primaria en adelante, se articula a través de prácticas sociales del lenguaje, cuyo propósito es auxiliar a los estudiantes en su desempeño académico, por lo que se dirigen a leer y escribir para aprender y compartir el conocimiento con otras asignaturas, así como apropiarse del propio lenguaje en que se expresan. Después nos habla del otro organizador curricular, que es la literatura, y en nos habla que, bueno, lo que considera es contribuir a que los alumnos comprendan la intención creativa del lenguaje, amplíen sus horizontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender el mundo y de expresarlo. En este ámbito, las prácticas de organización alrededor de la lectura compartida de textos. Y hablamos también de la participación social. Bueno, algunos, por ejemplo, recuerdan algunas cuestiones de prácticas sociales del lenguaje cuando estaban frente a grupo o que han observado ustedes con los compañeros docentes, ¿sí? Y aquí nos habla que la participación social del lenguaje en el ámbito de participación social
tiene como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. Ya ven que todos eran como aplicados a, ¿verdad? Al lugar donde se desenvolvían, había muchísimas prácticas sociales donde a lo mejor era investigación con las personas bueno, yo recuerdo algunas prácticas sociales de lenguaje donde hacían investigaciones con las personas de la tercera edad, anuncios publicitarios, algo que tuviera un impacto en la sociedad, ¿sí? Y aquí nos habla acerca de los recados, invitaciones, felicitaciones, instructivos o señalamientos y documentos administrativos y legales. Todo lo que tenga que ver con la construcción de la sociedad. Y aquí viene cómo vienen organizados la organización de los aprendizajes. Nos viene aquí el ámbito, la práctica social del lenguaje. Sí, por ejemplo, hace referencia a la lengua materna, que es el español. Este es de segundo grado. Y nos aparece aquí los aprendizajes esperados, ¿sí? Ahí nos aparece en la parte superior el aprendizaje esperado. Y si ustedes se fijan, los que están puntualizados, ahora que hemos analizado nosotros el aprendizaje, los aprendizajes claves, ¿sí? Nos podemos identificar que viene desglosado el aprendizaje esperado, ¿sí? Por ejemplo, en que nos habla en general de la selección de diversos textos informativos para conocer más sobre un tema, ¿sí? ¿Cómo se desglosa? Bueno, elige un tema, lo explora, descarta materiales, lee los textos, infiere y aprende en el orden alfabético. Y todo ello va a ir a conformar el aprendizaje esperado que corresponde para este grado en el ámbito de estudio. Además, vienen algunas otras orientaciones didácticas. Si ustedes recuerdan, venían actividades que eran como a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Y ahí nos puntualizan algunas. Bueno, de estas primeras nos dicen que son las actividades puntuales, estas que hacen referencia que son las actividades que se realizan 1 o 2 veces al año, ¿sí? Tienen una duración limitada. Se pueden relacionar con el contenido de otras asignaturas, por ejemplo, presentar una exposición acerca de un tema de ciencias, ¿sí? Esas son actividades puntuales. Otra de las orientaciones didácticas es hacer uso de las actividades recurrentes, ¿sí? Y estas dice que se realizan de una manera repetida a lo largo del año escolar o bien durante periodos de más o menos prolongados, ¿verdad? Estas nos sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje. Ya veamos aquí, conforman, ¿sí? O actividades que requieren trabajo sistemático, como la exploración de los textos de la biblioteca, los periódicos, la lectura, ¿sí? Todas esas habilidades lingüísticas que a lo mejor el alumno o el profesor quiere desarrollar en los alumnos. Bueno, estas actividades recurrentes, como son más repetitivas, pues le va a ayudar a conformar estas habilidades. También dice que favorecen la lectura de textos largos como las novelas, ¿sí? Ofrecen la oportunidad de seguir textos de géneros específicos y dice aquí que es recomendable que se realicen 1 vez por semana, ¿sí? Cada dos semanas, 1 vez al mes. La frecuencia dependerá de lo que decida el profesor en la escuela, ¿verdad? O el propósito que pretende con esos estudiantes, de acuerdo, les digo, a lo que ellos pretenden desarrollar en estos pequeños o en sus estudiantes de secundaria, ¿verdad? Después nos habla otra de las orientaciones didácticas son los proyectos, ¿sí? En los proyectos dice que su duración es variable. Pueden durar 1 semana, como elaboración de reseña, ¿de qué? De la reseña de un material leído. Dice que integra las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, fíjense, dice que las integra. Entonces, los proyectos y las prácticas sociales del lenguaje no son lo mismo, ¿sí? El proyecto integra una práctica social del lenguaje, dice de manera articulada, y toda la secuencia de actividades que la componen. También las secuencias necesarias para analizar y reflexionar sobre los aspectos específicos del lenguaje y los textos, tratados en la práctica. Dice que los proyectos, bueno, implican la producción de un texto, ¿sí? Hay un producto o un soporte relevante para difundir los textos, ya sean periodísticos, libros, álbumes, antologías,
el producto que ustedes consideren al término de este proyecto, ¿sí? Y la presentación oral de la información preparada. Ok, por eso es de que engloba, si ustedes se fijan aquí, hay una de las características de la práctica social del lenguaje, ¿verdad? Por eso dice que como que la absorbe, ¿verdad? Dice aquí, permite que los textos elaborados por los alumnos tengan destinatarios reales, por ejemplo, un periódico escolar, cuestiones de ese tipo, ¿sí? Y brinda la oportunidad de plantear las tareas, distribuir responsabilidades entre los participantes y evaluar cada fase del proceso. Eso es en cuanto a los proyectos. Y después también nos habla en las orientaciones didácticas acerca de secuencias didácticas específicas. Y en esta, su objetivo es ayudar a alcanzar el conocimiento necesario para comprender mejor lo que se persigue al poner en acción las prácticas sociales del lenguaje. ¿Sí? Aborda aspectos específicos del lenguaje, como el uso de signos de puntuación, las propiedades de los géneros y los tipos de discurso que contribuyan a resolver cuestiones específicas de la escritura, ¿sí? Pueden realizarse dentro de cualquiera de las actividades anteriores y se desarrollan principalmente para apoyar la planeación o revisión de los textos que se escriben. Ok. En cuanto a las orientaciones de evaluación, bueno, sabemos nosotros que la evaluación parte de la recolección, ¿verdad? La sistematización, el análisis, la información obtenida de diversas fuentes, derivada del trabajo de distintos momentos de las prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? Y para esta asignatura nos indica que son indicadores acerca de qué evaluar, cómo evaluar, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. Dice, ha de tener también en cuenta la producción o producciones intermedias y la evaluación inicial, lo que permitirá establecer no solo al docente, sino también al estudiante en dónde se ubica al inicio del aprendiz, cuáles fueron sus avances durante el proceso y qué, a ver, maestro, no sea malito, súbale un poquitito y qué, es que esa presentación no me la sé, entonces no sé qué dice. Ok, muy bien. Bueno, ¿cuáles fueron sus avances durante el proceso, verdad? Me supongo, ¿y qué logra al final? No sé, al final del trabajo realizado con los alumnos, pues una evaluación formativa, lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Al inicio, al principio y al final. El proceso que va llevando estos estudiantes durante toda esta práctica social del lenguaje que él va trabajando, ¿sí? Muy bien, maestro. Dice que en la cuestión de la evaluación inicial, una de ellas es observando qué hacen los estudiantes y formulando preguntas pertinentes vinculadas con qué saben o qué concepciones tienen acerca de los componentes de las prácticas sociales con las que van a trabajar. Así, algo así como la exploración de conocimientos, ¿verdad? ¿Qué tanto sabe mi alumno para a partir de ahí, pues yo ir encauzándolo? En la cuestión intermedia, dice que ayudan a valorar lo hecho y aprendido durante el proceso, a comprender que el aprendizaje es una construcción que se conforma de múltiples pasos, los cuales no siempre son acertados, ¿sí? Es lo que decíamos nosotros, es una cuestión, es una evaluación formativa, y durante esa evaluación formativa, entonces el estudiante, tanto el estudiante como el profesor, reconocen el proceso que va llevando para tomar decisiones, no tomar decisión al final, ¿verdad? Por eso hay una orientación y una evaluación intermedia. Y en cuanto a la cuestión final, sí, dice que se deben considerar los aprendizajes esperados. Sabemos nosotros que los aprendizajes esperados nos orientan para diseñar la secuencia didáctica, pero también para la evaluación. O sea, vamos a irnos siempre al aprendizaje esperado para saber qué tanto logró mi estudiante, y ya en consideración a eso, pues nosotros modificar ya sea la forma en la que direccionamos a los estudiantes o en su caso alguna estrategia, herramienta, material, lo que sea necesario para que el alumno pueda alcanzar el aprendizaje, ¿sí? Dice aquí, nos da un ejemplo, dice que el profesor al evaluar un texto no debe centrarse únicamente en la ortografía, sino que es importante que considere otros aspectos como la organización gráfica, la sintáctica, la semántica, señalados en las viñetas que desglosan el aprendizaje esperado. Porque aquí, si ustedes se fijan, al inicio, cuando nosotros trabajamos el análisis del aprendizaje esperado,
venía el aprendizaje esperado de manera general, ¿verdad? Y luego nos lo desglosan. Entonces, el profesor, ¿sí? Nuestros compañeros docentes tendrán que considerar todos los que están ahí, todas las viñetas desglosadas, porque el aprendizaje esperado está fragmentado. Para él considerar de lo que él logró hasta dónde se quedó. Ok, quizás el alumno exploró textos, pero quizás él no logró aprender el orden alfabético de ciertas palabras o no logró identificar palabras en el diccionario. Entonces, no quiere decir que no logró todo el aprendizaje esperado. El alumno va en un proceso, logró algunas cuestiones y el profesor tendrá que diseñar su secuencia didáctica de acuerdo a donde se quedó sus estudiantes, ¿sí? Por eso dice aquí, ahora, el aprendizaje esperado, acuérdense ustedes que viene desglosado con conocimientos, habilidades, o sea, esa parte. Entonces, el profesor también tendrá que identificar qué de todo eso que incluye el aprendizaje esperado logró su alumno. ¿Sí, maestro Luis? ¿Ok? Ya terminamos. Ya, ahí termina. Dios, maestro, miren qué ahí termina. Ahí termina. Ok, pues aquí está con relación al campo formativo de lenguaje y comunicación. Maestra Marci, no sé si usted quiera agregar algo. Usted que hizo el análisis de este campo formativo o alguna otra compañera que quiera agregar, que se nos haya quedado algo o algo que usted dice, esto es importante considerarlo, ¿sí? Tenemos aquí varias compañeras de la especialidad de lenguaje y comunicación, ¿sí? Aunque sabemos que ahorita ya la especialidad, pues bueno, quedó a un ladito, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nosotros comenzamos dentro de la función asesora, sí, teníamos una especialidad. No sé si alguien quiera puntualizar otras cuestiones o la maestra Marci quiera puntualizar otra situación. Sí, maestra, muchas gracias. Miren, compañeros, la presentación corresponde a las características generales del campo de formación. Recuerden que al haber 5 asignaturas en las que se distribuye este campo, las características van cambiando, pero no de estructura, sino de contenido, ¿no? Dependiendo de la primera, bueno, de la lengua materna y de la segunda lengua, y obviamente de los niveles. Revisen ustedes el mapa, bueno, la dosificación de los aprendizajes esperados, cómo están distribuidos. Están organizados por los ámbitos, por las prácticas sociales del lenguaje, los niveles, los ciclos, el desglose de los aprendizajes esperados, por así decirlo, específicos para lograr el aprendizaje esperado general, lo que la maestra Nancy presentó en esa tablita, y que esas orientaciones didácticas de las cuales también venían marcadas